A continuación vamos a hablar acerca de la articulación de la cadera. Esta es una articulación que se encuentra en lo profundo de la pelvis. Esta va a corresponder a una enartrosis, en la cual su superficie cóncava va a corresponder al acetábulo y su superficie convexa va a corresponder a la cabeza del fémur. Esta es una articulación que se caracteriza por su estabilidad, por su fuerza con la cual nos va a soportar el peso y por su amplio rango de movimiento. Esta articulación, al encontrarse en lo más profundo de la pelvis, cubierta por músculos, va a ser muy difícil su palpación. Continuando con la exploración física de la articulación de la cadera, vamos a continuar con lo que se denomina inspección, en la cual vamos a tomar dos puntos de referencia que van a ser el malleolo interno y la cresta ilíaca anterosuperior. Vamos a evaluar lo que se denomina, para evaluar si existe un acortamiento real o un acortamiento aparente o falso. Para un acortamiento real vamos a tomar el malleolo interno y la cresta ilíaca anterosuperior. Mediante una cinta métrica evaluar el diámetro de una pierna, así mismo como del lado contrario, y comparar los dos diámetros. Si es que ambos son iguales, quiere decir que no existe acortamiento alguno. En caso de haber una diferencia entre los diámetros, quiere decir que es un acortamiento real. También se puede realizar lo que se denomina acortamiento aparente o falso, en la cual vamos a tomar de referencia el malleolo interno y el ombligo. Esto se vería con uno más corto y el otro, o sea, habría acortamiento de una extremidad. También podemos evaluar las asimetrías, viendo si existe alguna diferencia de altura entre el fémur de un lado con el lado contrario, a ver si la asimetría está en el fémur, o de caso contrario que uno esté más corto que el otro, sería un acortamiento en el lado de la tibia. Bien, soy Morelia Ordóñez y les voy a hablar sobre la palpación de la cadera. He pedido al paciente que se ponga en posición de cúbito supino. En primer lugar, hay que identificar la cresta ilíaca, que va a estar en el borde superior de la pelvis, como aquí la podemos ver, y con nuestros dedos vamos a dirigirnos hacia abajo para identificar el trocánter mayor del fémur. Hay que tomar en cuenta también la cabeza del fémur, que se encuentra en la parte superior. Bien, este movimiento sirve para ver si tiene algún punto doloroso el paciente. Otro de los aspectos que hay que notar es que con nuestros pulgares vamos a dirigirnos hacia la sínfisis del pubis, que queda a nivel del trocánter mayor del fémur. Bien, esto es con respecto a las partes anteriores de la cadera. Vamos a ver las partes posteriores. Para ello hay que pedir al paciente que se ponga en decúbito lateral. Con respecto a las partes posteriores, vamos a ubicar con nuestro dedo pulgar y nuestro índice la cresta ilíaca posterior-superior, aquí podemos ver, y nos vamos a dirigir hacia la parte central, donde vamos a palpar la tuberosidad isquiática. No se puede palpar la articulación sacroiliaca. Bien, estos son los puntos que se da de notar en la parte posterior del paciente. Gracias. Una vez realizada la inspección y la palpación, procedemos a evaluar la amplitud de movimiento de la cadera. Primero vamos a evaluar la flexión. Para esto el paciente tiene que estar en decúbito supino. Ahora, una de las manos del médico tiene que ir por debajo de la columna lumbar del paciente y le vamos a pedir que flexione su rodilla hacia el tórax. Ya. Una vez aquí tenemos que observar la capacidad del paciente de flexión. Cuando la espalda toca nuestra mano, esto nos revela que hay un aplanamiento normal de la lordosis lumbar. Para evaluar la abducción y la aducción, el paciente tiene que estar en decúbito supino. En ambos casos, primero hay que estabilizar la pelvis, como colocando una de nuestras manos sobre la espina ilíaca anterosuperior opuesta y la otra mano sosteniendo el tobillo. En el caso de la abducción tenemos que separar este miembro inferior hasta sentir una inclinación de la cadera
que lo normal va a ser de 45 grados. En el caso de la aducción, igualmente, vamos a sostener el tobillo y lo vamos a dirigir por encima del miembro opuesto, hacia el lado contrario, y esta inclinación tiene que ser de 20 grados. Para explorar la rotación interna y externa, el paciente tiene que estar en decúbito supino. Ahora, él tiene que flexionar la cadera y la rodilla a 90 grados. El médico tiene que estabilizar el muslo y la otra mano tiene que sostener el tobillo. Ahora, lo que vamos a hacer es balancear el miembro inferior hacia adentro para valorar la rotación externa y hacia afuera para valorar la rotación interna. Para ver el grado de extensión, el paciente tiene que estar en decúbito prono. Ahora, nuestra mano izquierda tiene que estar sobre la pelvis para valorar cualquier movimiento, y el paciente lo que tiene que hacer es elevar su pierna para ver el grado de extensión. En ambas piernas tiene que hacer lo mismo. En esa sección también podemos utilizar dos pruebas que van a ser la prueba de Trendelenburg y la prueba de Thomas. En el caso de la prueba de Trendelenburg, el paciente tiene que estar de pie y el médico frente a él. Lo que tiene que hacer el médico es palpar las crestas ilíacas y pedirle al paciente que mantenga el equilibrio sobre un pie. Ahora, en este punto tenemos que observar si existe alguna asimetría de estas crestas ilíacas. Lo normal que debería suceder es que la cresta ilíaca del pie que está elevado, esta cresta ilíaca debería estar elevada también. En caso de que esta descienda, nos revela que hay una debilidad glútea o inhibición por coxalgia, por ejemplo una artrosis, o una alteración de la cadera, por ejemplo coxavara, o una displasia de cadera del desarrollo. No olvidar que esta prueba tiene que realizársela durante 30 segundos manteniendo el equilibrio sobre un pie y durante 30 segundos manteniendo el equilibrio sobre otro pie. ¿Para qué? Para evaluar ambas crestas ilíacas. La prueba de Thomas se la utiliza para evaluar alguna contractura en flexión de la cadera que puede estar enmascarada por un movimiento compensador de la pelvis o de la columna lumbar, o también por una lordosis lumbar excesiva. Es importante destacar que no hay que realizar esta prueba cuando el paciente esté sometido a una artroplasia de cadera contraria a la que se va a evaluar. Entonces, el paciente aquí tiene que estar en decúbito supino y tenemos que colocar una de nuestras manos por debajo de la columna lumbar, pedirle al paciente que flexione su rodilla y la dirija hacia el tórax. Y lo que tenemos que hacer aquí es observar que la pierna que está descansando sobre la camilla se mantenga extendida. En caso de que ésta se eleve, nos revela que hay una contractura en flexión de este lado. Les voy a hablar sobre la articulación sacroiliaca. Empezando con la exploración física, tenemos la inspección. En la inspección se va a explorar al paciente en todas las posiciones de cúbito y vamos a realizar diferentes maniobras y puntos dolorosos. Hay que tener en cuenta que es muy importante revisar si existen tumefacciones y atrofias a nivel del músculo de la mano. Ahora les voy a hablar sobre los puntos dolorosos en la articulación sacroiliaca. Para esto vamos a pedirle al paciente que se coloque en posición de cúbito prono. Vamos a identificar el punto sacroiliaco. El punto sacroiliaco se va a encontrar a un través del dedo por debajo de los hoyuelos de Venus. Aquí vamos a encontrar la espina ilíaca postero superior. Vamos a realizar una presión y vamos a percutir. En busca de dolor. Si existe dolor, va a haber una sacroilitis. Soy Samantha Bacaro y vamos a hablar sobre la movilidad de la articulación sacroiliaca. Existen varias maniobras que se basan en la aparición de dolor al someter esta articulación a fuerzas de tensión, de separación o de cizallamiento.
A continuación vamos a empezar con la primera maniobra, la maniobra de Boltzmann o de apertura. En este caso se va a tener al paciente en decúbito dorsal y se va a proceder a colocar ambas manos sobre ambas espinas ilíacas anterosuperiores. Se va a hacer una separación forzada de ambas espinas y si existe lesión significa que hay un daño a nivel del ligamento sacroiliaco anterior. La siguiente maniobra es la maniobra de cierre. En este caso se va a pedir al paciente que se ponga en decúbito dorsal y con ambas manos se las coloca en ambas espinas ilíacas anterosuperiores y se va a realizar una aproximación forzada de ambas espinas. Si existe dolor significa que hay una lesión a nivel del ligamento sacroiliaco posterior. La siguiente maniobra se va a pedir al paciente que se coloque en decúbito lateral. Esta maniobra se la conoce como la maniobra de Lewin. En este caso, con el paciente en decúbito lateral, se va a proceder a colocar ambas manos o antebrazos en la cresta ilíaca y aplicando presión con todo el cuerpo sobre ella. La siguiente maniobra es el signo de Favre. En este caso se le va a pedir al paciente que se coloque en decúbito dorsal. Con el paciente en decúbito dorsal se va a proceder a flexionar la pierna, hacer una abducción y rotación externa y se va a colocar el malleolo externo sobre la rodilla contralateral. Se va a colocar una mano sobre la cresta ilíaca y la otra en la rodilla flexionada, haciendo presión contra la mesa. Si existe dolor, significa que hay una sacroilitis en el ligamento sacroiliaco anterior. Gracias. Mi nombre es Pedro León y voy a hablar sobre la maniobra de Gaensler. Para esta maniobra se pide al paciente que se coloque en decúbito dorsal cerca del borde de la camilla. La pierna que se encuentra más cerca del borde de la camilla se la va a dejar caer y la pierna del lado opuesto se la va a flexionar hacia el tórax, haciendo una presión. Realizar esta maniobra es positiva si existe dolor, hay una lesión a nivel de la articulación sacroiliaca. En una segunda fase se realiza esta misma maniobra, pero en vez de flexionar la rodilla que se encuentra sobre la camilla, se la mantiene extendida y se realiza esta presión. Si hay dolor, existe una lesión a nivel lumbosacro, ya que al no fijar esta articulación se va a mover primero que la sacroiliaca. La siguiente maniobra es la maniobra de Levy. Pedimos al paciente que se coloque en decúbito prono. Aquí voy a realizar una hiperextensión del muslo sobre la pelvis. Colocamos la rodilla flexionada y fijamos el sacro. Va a ser la articulación sacroiliaca del lado opuesto de la rodilla que se está flexionando. Si es positiva, es decir, cuando hay dolor, es porque existe una lesión. Cuando no se flexiona la rodilla, se fija el sacro del lado opuesto, esta se va a conocer como maniobra de Hills. Gracias. Mi nombre es Pedro León y voy a hablar sobre la maniobra de Gaensler. Para esta maniobra se pide al paciente que se coloque en decúbito dorsal cerca del borde de la camilla. La pierna que se encuentra más cerca del borde de la camilla se la va a dejar caer y la pierna del lado opuesto se la va a flexionar hacia el tórax, haciendo una presión. Realizar esta maniobra es positiva si existe dolor, hay una lesión a nivel de la articulación sacroiliaca. En una segunda fase se realiza esta misma maniobra, pero en vez de flexionar la rodilla que se encuentra sobre la camilla, se la mantiene extendida y se realiza esta presión. Si hay dolor, existe una lesión a nivel lumbosacro, ya que al no fijar esta articulación se va a mover primero que la sacroiliaca. La siguiente maniobra es la maniobra de Levy. Pedimos al paciente que se coloque en decúbito prono. Aquí voy a realizar una hiperextensión del muslo sobre la pelvis. Colocamos la rodilla flexionada y fijamos el sacro.
va a ser la articulación sacroiliaca del lado opuesto de la rodilla que se está flexionando. Si es positiva, es decir, cuando hay dolor, es porque existe una lesión. Cuando no se flexiona la rodilla, se fija el sacro del lado opuesto, esta se va a conocer como maniobra de Hills.